Saludos, bienvenidos a la parte B de la lección número 32 del curso de precálculo. Al final de la primera parte de esta lección estábamos viendo una técnica de yo convertir funciones que no fueran biyectivas en una función que sí fuera biyectiva. ¿Okay? ¿Con qué propósito? Bueno, pues ya sabemos que para funciones que son biyectivas, su relación inversa también son funciones biyectivas. Y eso es importante, ¿verdad? Que tengamos una función y su inversa, que sea una función biyectiva también. Bueno, pues entonces estábamos considerando de hecho este ejemplo en donde nos presentaban el dominio de cierta función t compuesto por estos elementos, el 3, el 6, negativo 8, b y n, y el alcance de esa función t con estos elementos, compuestos por estos elementos a, b, negativo 8, 7 y c, y la función t estaba representada por estos pares ordenados. El 3 del dominio se relaciona con la b del alcance, el 6 del dominio se relaciona con el negativo 8 del alcance, el negativo 8 del dominio se relaciona con la b del alcance. El b del dominio se relaciona con el elemento 7 del alcance. Y el m del dominio se relaciona con el elemento b en el alcance. Fíjense que entonces esa función, esa relación t, efectivamente, es una función, ¿verdad? Una función. Porque cumple con las dos condiciones. Cada elemento del dominio de la función está relacionado con un único elemento en el alcance. ¿Se fijan? El 3 nada más que con la b. Fíjense que no hay ningún otro par ordenado que indique que el 3 esté relacionado con otro elemento en el alcance. El 6 está relacionado con el negativo 8 nada más. No hay ningún otro par ordenado que indique que el 6 está relacionado con algún otro elemento en el alcance. El negativo 8 del dominio está relacionado nada más que con la b en el alcance. Y no hay ningún otro par ordenado que nos diga que el negativo 8 va a otro elemento en el alcance, etc. Cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento en el alcance. Así que t efectivamente es una función porque cumple con las dos condiciones de ser una función. Bueno, pero fíjense que esa función t no es una función biyectiva, porque no es inyectiva y subyectiva a la vez. De hecho, no es ninguna de las dos, ni es inyectiva ni es subyectiva. Fíjense que no es inyectiva, porque hay tres elementos del dominio diferentes, el 3, el negativo 8 y la n, que van al mismo elemento en el alcance. Y recuerden, para ser inyectiva, elementos diferentes del dominio tienen que ir asociados con elementos diferentes en el alcance. Tampoco es subyectiva, porque fíjense que en el alcance yo tengo estos dos elementos, el a y el c, que no están relacionados con ninguno de los elementos del dominio a través de esa función t. Y para ser una función subyectiva, todos los elementos del alcance tienen que tener algún elemento en el dominio asociado con ellos. ¿Okay? Así que esa función no es biyectiva porque no es ninguna de las dos cosas, ni inyectiva ni subyectiva. Y recuerden que para que una función sea biyectiva tiene que ser las dos cosas, inyectiva y subyectiva. Bueno, pues ¿cómo? Basándonos en esa función te podemos construir u obtener una función que sí sea biyectiva. Bueno, pues fíjense que lo primero y más fácil de hacer es hacerla subyectiva. Y recuerden que ser una función subyectiva es que no sobra ningún elemento en el alcance que no esté relacionado con algún elemento en el dominio. Así que yo voy a hacer una nueva función que la voy a llamar t doble sombrero con un nuevo alcance que voy a llamar alcance sombrero. ¿Por qué tengo que cambiar las dos cosas? Porque este alcance va a ser diferente al que yo tenía originalmente y esta función va a ser diferente a la función que tenía originalmente, porque fíjense que dos funciones para poder ser iguales tienen que tener el mismo dominio, el mismo alcance y la misma regla de correspondencia. ¿Esa cuál es la definición de dos funciones iguales? Pues esta nueva función, al tener su alcance diferente, va a ser diferente a la t original. Por eso es que la llamé t doble sombrero. Y voy a tomar el nuevo alcance de esa nueva función, compuesto por los elementos en el alcance de la función original que sí fueron utilizados. El b, el negativo 8 y el 7. De estos dos elementos del alcance de la función t original fuera, porque fíjense que no eran usados. Pues entonces la nueva función t doble sombrero tiene como dominio a un nuevo dominio para ella, ¿verdad? Que va a ser precisamente el mismo dominio de la función original, este mismo que está aquí. Y como alcance a este nuevo alcance, ¿verdad? El alcance de esa función t doble sombrero, y aquí lo identificamos como A, sombrero, t sobre sombrero, pero ahora es alcance de la función t doble sombrero. Y fíjense que no es otra cosa que la imagen de la función t original. Recuerden que la imagen de una función son los valores del alcance de una función que sí son utilizados. ¿Ve? El
y la imagen de esa función t está compuesta por la b, el negativo 8 y el 7. Son los elementos en el alcance de esa función que son usados, porque el a y el c no se utilizan. Pero fíjense que yo reduje el alcance original a la imagen de la función t original, compuesto por el b, el negativo 8 y el 7. ¿Verdad? Son tres que sí son usados en la función original. El b, el negativo 8 y el 7. ¿Okay? Bueno, así que ahora esta nueva función t doble sombrero es una función subyectiva porque todos los elementos de su alcance son utilizados. Sin embargo, como yo estoy utilizando el mismo dominio de la función original, la nueva función estaría representada, la nueva función t doble sombrero estaría representada por esa misma función que está ahí, esos mismos pares ordenados, ¿verdad? Que no ha cambiado el dominio de la función original. Pero al hacer eso, la función todavía me queda que no es inyectiva, porque vuelvo a tener otra vez estos tres elementos del dominio de la función original, el 3, el negativo 8 y la m, diferentes, asociados con el mismo elemento en el alcance. Pues para yo lograr que esa función ahora sea inyectiva, yo tendría que quedarme nada más que con uno de esos tres pares ordenados, o con este, o con este, o con este. Entonces, si me quedo con este, tengo que quitar estos dos pares ordenados de la nueva función para que sea inyectiva. Si me quedo con este par ordenado en la nueva función que voy a formar, tendría que quitar estos dos pares ordenados, porque son los que repiten sus valores en el alcance. Y si me quedo con este par ordenado, entonces tendría que eliminar de la nueva función estos dos pares ordenados, porque son los elementos, los pares ordenados en donde los elementos del dominio repiten el mismo valor en el alcance. Así que, fíjense, yo tengo tres opciones para formar un nuevo dominio de una nueva función, ¿verdad? Que va a ser diferente a la t doble sombrero, porque fíjense que t doble sombrero sigue teniendo como dominio el mismo dominio de la función original. Ahora vamos a restringir el dominio nuevo a aquellos elementos del dominio original que no repiten su valor en el alcance, el valor que están asociados en el alcance. ¿Okay? Así que fíjense que tendríamos, ¿verdad? Se lo estamos explicando aquí, tres posibilidades para el dominio de esa nueva función t sombrero, que ahora voy a llamar t sombrero, no t sobre doble sombrero. O puede ser esta misma, porque voy a tener un nuevo dominio. Ya yo cambié el alcance de la función original t. Ahora voy a cambiar el dominio de la función original t, así que es una nueva función diferente a esta, y usar el mismo dominio de la función t original. El nuevo dominio de la función t sombrero pudiera ser el siguiente, el que está compuesto por el 3, el 6 y la b, ¿verdad? El 3, el 6 y la b. O podría ser este que está compuesto por el negativo 8, el 6 y la b. O podría ser este que está compuesto por la m, el 6 y la b. Y fíjense que estoy eliminando en las tres posibilidades los otros dos elementos del dominio de la función original que repetían sus valores asociados en el alcance. ¿Ven? Aquí cogí el 3, el 6 y el b, por ejemplo, el 3, el 6 y la b, y eliminé estos dos, que son dos elementos, ¿ven? El negativo 8 y el m, lo elimino también de esta primera posibilidad, porque repiten su valor en el alcance que ya tomó este, que dejé en el dominio nuevo, ¿se fijan? Etcétera. Así mismo con los otros dos dominios, posibles dominios para esa nueva función t sombrero. Bueno, ¿cuál sería entonces la función t sombrero? Pues la función t sombrero asociaría el 3 con la b. ¿Por qué el 3 con la b? Porque así mismo era que asociaba la función t original al 3 con la b, ¿verdad? Al 6 con el menos 8, por esa misma razón, el 6 original, originalmente en la función t, el 6 estaba relacionado con el negativo 8. Y el b con el 7 porque en la función t original, el b estaba relacionado con el 7. Yo no cambio la regla de correspondencia, eso sí. Cambio el dominio del alcance, pero las reglas de correspondencia no las cambio. Para este posible dominio, ¿verdad? Para esa t sombrero, entonces la función t sombrero sería esta, negativo 8 relacionado con la b. ¿Por qué? Porque en la función original, negativo 8, miro aquí, está relacionado con la b. Entonces el 6 con el menos 8 y la b con el 7. Y si tomo este otro dominio, ¿verdad? Entonces la función t sombrero sería este compuesto por el m relacionado con la b, porque originalmente en la función t el m estaba relacionado con la b. Entonces el 6 con el menos 8 y la b con el 7. Fíjense que la regla de correspondencia no la cambio, pero entonces tengo tres diferentes posibles dominios, ¿verdad? Que se han formado de esa manera, eliminando, si tomo uno de los valores del dominio original, entonces elimino los otros valores del dominio original que repiten el valor con el que están asociados en el alcance. Bueno, pues esas tres posibilidades para t sombrero, para esa nueva función t sombrero que tiene como dominio
a esos conjuntos que hemos formado de esa manera y como alcance a la imagen de la función T original, manteniendo la misma regla de correspondencia. Por esas tres posibilidades para T sombrero, esta y esta, son funciones biyectivas. Porque fíjense que son inyectivas, perdón, son subyectivas primero, porque ya habíamos eliminado esos valores del alcance que no eran utilizados. Y son inyectivas porque eliminamos en cada uno de los dominios que estamos usando los valores en el dominio original que repetían sus valores asociados en el alcance. ¿Okay? Así que esa función, en otros casos, esa función T sombrero es una función biyectiva. Por lo que su relación inversa, la relación inversa de T sombrero, es también una función biyectiva porque lo hemos visto antes. ¿Okay? Bueno, vamos a definir esto nuevo. Sea T una función no biyectiva, como nos dieron este ejemplo. No tiene que ser esta función. Cualquier función T que no sea biyectiva originalmente. Entonces, la función T sombrero, formada de la función T original que sea, aquí tuvimos este ejemplo, pero la función T puede ser otra función que no sea biyectiva, que va de su dominio, de esa función nueva de T sombrero, a su alcance, que resulta en todos los casos ser la imagen de la función T original que le den, que no sea biyectiva, donde el dominio de esa función T sombrero se construye como se hizo en el ejemplo anterior para la función T dada, ¿okay? Y donde la regla de correspondencia de T se mantiene en la de T sombrero, así que donde la regla de correspondencia de la función T original se mantiene, seguimos acá con la definición, se mantiene para esa nueva función T sombrero. ¿Okay? Entonces, T sombrero será una función biyectiva que llamaremos una restricción de la función T original. Esa se va a llamar la restricción de la función T original, porque fíjense que cuando yo estaba haciendo estas construcciones yo dije, pues el alcance de la nueva función la vamos a restringir a la imagen de la función original, y el dominio de la nueva función se va a restringir a los elementos del dominio de la función original que no repiten su valor asociado en el alcance. ¿Okay? Así que, por eso es que se llama una restricción, porque se restringe el dominio y el alcance de la función T original que yo le haya dado y que no sea biyectiva. Pues esa nueva función T sombrero va a ser una función biyectiva que se llama la restricción de la función T original. Y como comentario, ¿cuál es la importancia de esto? Pues vea que para esa función T sombrero, que es la restricción de la función T original, la relación inversa, bien, T sombrero inversa, ¿verdad? Será también, lo que hemos hablado ya en las clases anteriores, una función biyectiva. Muy bien. Bueno, pues eso es importante, porque usted verá que cuando yo tengo una función que no sea biyectiva, yo la convierto, como dice esta construcción, a una función biyectiva, y su relación inversa va a ser también una función, y en particular también una función biyectiva. ¿Okay? Bueno, pues por el momento dejamos aparte la teoría sobre las funciones inversas, o sobre la relación inversa en general. Ya prontito, después de una cosa que hemos discutido ahora, volvemos otra vez a ver cómo se construye físicamente esa función inversa de una función biyectiva original.
¿ok? Pero por ahora vamos a ver este otro teorema, que nos va a dar la última propiedad algebraica de la composición de funciones. Recuerden, ¿cuáles eran las propiedades algebraicas que hemos estudiado? La clausura de la operación, la conmutatividad de la operación, la asociatividad de la operación, la existencia de un elemento identidad de esa operación, la existencia de elementos inversos con respecto a esa operación, y la sexta y última propiedad algebraica básica que hay es la distributividad de esa operación con respecto a otra. Pues este teorema nos dice que la composición de funciones es distributiva por la derecha sobre la suma de funciones. ¿Sí? Teorema sean la composición de funciones es distributiva por la derecha sobre la suma de funciones. Esto es, si f, g y h son tres funciones, para las cuales la función de composición está definida como se refiere a continuación, entonces f más g compuesta con h es lo mismo que f compuesta con h más g compuesta con h. Esa es la composición de, más bien, la distributividad de esta operación composición sobre esta operación suma de funciones. F compuesta con h más g compuesta con h. ¿Verdad? Bien, vamos a la demostración de ese teorema. Fíjese que la distributividad de una operación sobre otra generalmente es distributiva por la izquierda y por la derecha. En este teorema nos está diciendo que es distributiva por la derecha. No nos dice que es distributiva por la izquierda porque de hecho no lo es, como vamos a ver un ejemplo en particular. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que ver, ¿verdad? Esto, ¿no? Considere esta función f más g compuesta con h aplicada a x. ¿Okay? Bueno, ¿qué quiere decir la composición de esta función con esta? Pues eso quiere decir, por definición de composición, que eso, y dicho sea de paso, fíjense por qué se requiere, se indica eso de que estén definidas la composición como se indica, ¿verdad? Porque yo tengo que tener definida la composición de esta función con esta. Recuerden que para que usted pueda componer dos funciones tiene que darse unas condiciones. Pues tiene que darse unas condiciones entre esta y función, que es la suma de la función f, y esta. Aquí tendríamos que tener también definida la composición de f con h y la composición de g con h. ¿Se fijan? Bueno, pues ¿qué quiere decir f más g compuesta con h de x? Eso quiere decir, por definición de composición, f más g de h de x. ¿Verdad? Esto quiere decir f más g de h de x. ¿Verdad? Vamos a cambiar este a un corchete. Tenemos un paréntesis aquí adentro. ¿Verdad? Pero ¿qué quiere decir entonces la suma de dos funciones de algo? Pues la función de este algo más la función de este algo. ¿Recuerdan? Esa es la definición de suma de funciones. La función f de este h de x más la función g de ese h de x. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir f de h de x? Pues la composición de f con h. ¿Verdad? O sea que esto es f compuesta con h de x. ¿Y qué quiere decir g de h de x? Pues la composición de g con h de x.
G compuesta con H de X. Bueno, miren lo que hemos visto. Resumiendo. Fíjense que F más C compuesta con H de X, ¿qué resultó ser? F compuesta con H de X más G compuesta con H de X. O sea que esta función es lo mismo que la suma de estas dos funciones. F más G compuesta con H es lo mismo que F de compuesta con H, aquí, F compuesta con H más G compuesta con H. Y ahí tenemos la demostración de que la composición de funciones es distributiva por la derecha sobre la suma de funciones. Bien, es decir, la composición de funciones es distributiva por la derecha sobre la suma de funciones. De funciones es distributivo por la derecha sobre la suma de funciones. Bueno, pues como comentario, veamos la composición de funciones no es distributiva sobre la suma de funciones por la izquierda. Pues para usted verificar que una cosa no se cumple, basta ver un ejemplo, ¿verdad? Pues yo voy a presentar este ejemplo. Suponga que esta función f de x es la función cuadrada, x cuadrada. Esta función g de x es esta función negativo 2x más 1. Y esta función h de x es la función representada por esta fórmula x menos 9. ¿Okay? Bueno, pues vea que si yo cojo f más h más g también, f más g compuesta con h de x, al revés, ¿no? La composición por la composición que no es distributiva por la izquierda, o sea, f compuesta con g más h de x, ¿qué sería eso? Pues f, por definición de composición, de g más h de x, ¿verdad que sí? Recuerden que estoy viendo que la composición es distributiva por la izquierda sobre la suma. Estoy viendo la composición de f con la suma de g más h, a ver qué me da, ¿verdad? Así que esto será f de bueno, pues eso quiere decir g más h de x, quiere decir g de x más h de x por definición de suma de funciones, ¿verdad que sí? G de x más h de x. ¿Okay? Y esto quiere decir, bueno, pues f de g de x. ¿Y qué es g de x? Menos 2x más 1, ¿verdad? Más h de x. ¿Qué es h de x? X menos 9.
Así que esto sería f de menos 9x más x menos x y 1 y menos 9 menos 8. ¿Verdad que sí? Así que quiero buscar f de menos x menos 8. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir f de menos x menos 8? Pues vamos a ir a la fórmula de f, donde quiera que aparezca x, pondremos menos x menos 8, que será menos x menos 8 al cuadrado, ¿verdad? Negativo x, negativo 8 al cuadrado. Esto dará negativo x al cuadrado es x cuadrado, negativo x por menos 8 es menos 8 más 8x y al doble, 16x, y negativo 8 al cuadrado es más 64. Así que, ¿qué nos dio f compuesta con g más h de x? Pues esto que está aquí. X al cuadrado más 16x más 64. ¿No? ¿Qué será si hubiese sido distributiva por la izquierda? ¿Qué será f compuesta con g? Por otro lado, vea que f compuesta con g de x más f compuesta con h de x, ¿qué sería? Pues esto quiere decir f de g de x más, y esto quiere decir f de h de x. Y esto quiere decir f de, ¿y qué es g de x? Pues mira aquí, negativo 2x más 1 más f de, ¿y qué es h de x? X menos 9. Así que ahora iremos a la fórmula de f, donde quiera que aparezca x pondremos esto, y donde quiera que aparezca x pondremos esto. ¿Y qué es la fórmula de f de x? El cuadrado de la x. Así que esto será f de esto será el cuadrado de esto, menos 2x más 1 al cuadrado, y esto, f de esto será el x menos 9 al cuadrado, ¿no? Esas son las funciones. Muy bien, si cuadramos esto tendremos 4x cuadrado. Este por 2 dará menos 4x más 1 al cuadrado, que es 1 más. Y al cuadrado de esto tenemos x cuadrado. Este por el segundo por 2 menos 18x más. Y el 9 al cuadrado es 81. Para simplificar esto, tendremos 4x cuadrado más x cuadrado, 5x cuadrado. Menos 4x y menos 18x menos 22x. ¿No? Y 1 y más 81 más 82. ¿Qué notamos? Que f compuesta con g más h de x nos dio esto. Y f compuesta con g de x y f compuesta con h de x nos dio esto otro, diferente, ¿verdad que sí? Por lo tanto, esta función f compuesta con g más h nos dio diferente a esta función f compuesta con g más f compuesta con h. ¿No? Eso es lo que computamos en la segunda situación. Y eso significa que la composición no es distributiva por la izquierda sobre la suma de funciones. Luego, la composición de funciones no es distributiva sobre la suma de funciones. Y eso es lo otro que nos faltaba ver. Pero con esto terminamos las propiedades algebraicas de la composición de funciones. Hasta la próxima lección.